La máquina del SEO, episodio número 80. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al episodio 80, octogésimo episodio, si no me equivoco cómo se dice, el número ordinal 80 de la máquina del SEO. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio les traigo una entrevista con David Kaufman, quien es el SEO Manager de Chess.com, del sitio de ajedrez para jugar ajedrez en línea y también para tener información, foros, etc. de ajedrez, de este juego, de este deporte. Es el sitio más grande del mundo y nos va a contar varias cositas relacionadas con lo que están haciendo de SEO en esta compañía. Episodio que llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado. Ya lo saben muy bien, ahrefs.com. Van, prueben el trial de 7 días por $7 y después me cuentan si no les parece la mejor herramienta para hacer SEO, ya sea en micronichos, en sitios de clientes o también en la empresa en donde estén trabajando en la actualidad. Y para analizar, por supuesto, también la competencia y ver cómo superarla. andrescloster.com/episodio-80 encuentran el episodio con todas las notas, todos los links que mencionamos en el episodio, en la conversación con David, y también, bueno, en todas las plataformas de podcasting, ¿no? En Spotify, en iTunes, en iBooks, también en YouTube, en todos lados sus 5 estrellitas, comentarios positivos, pulgares arriba, lo que les permita hacer esa red, ustedes lo hacen para llegar a más gente que le interese el SEO, el marketing digital, el producto, los negocios online y la mar en coche, como decimos acá. Los dejo entonces, sin más preámbulos, con la entrevista que le realicé a David Kaufman de Chess.com. Bueno, estamos en comunicación con David Kaufman. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a la máquina del SEO. Muchísimas gracias y muy feliz de poder estar aquí contigo y agradecido, así que muy feliz. Bueno, buenísimo, el gusto es mío. Vamos a meternos de lleno en esta, creo, muy fructífera entrevista que podemos llegar a tener, donde vamos a hablar de SEO y vamos a hablar de ajedrez también, me parece. ¿Intuyo bien? Eso me gusta mucho, no tan solo SEO, sino lo mismo acabamos jugando una partida y todo. Tendríamos que hacer este episodio jugando una partida en vivo. Sí, no se nos ocurrió tiempo, pero podría ser como... mientras como esos gamers que cuentan mientras juegan un partido de FIFA o algo similar, tendríamos que haber hecho el episodio hablando de SEO mientras jugamos al ajedrez. Pero no, bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, como sabrás que se los hago a todos los entrevistados, a todas las entrevistadas, para ir calentando motores, para poner a la audiencia un poco en tema. Y es que quiero que arranques contando un poco cómo es tu historia, cómo llegaste al SEO, cómo llegaste a conocer al SEO, cuándo fue la primera vez que escuchaste el SEO. No, hablando en serio, un poco lo que quieras contar de tu background para conocerte un poquito más. Perfecto. Pues la historia es bastante graciosa porque yo creo que descubrí el mundo del SEO sin saber que era SEO. Porque hace más o menos 7 años... Yo era jugador de ajedrez de toda la vida, desde pequeñito. Y hace 7 años creé un pequeño blog que aún lo recuerdo con mucho cariño. Se llamaba David Kaufman Chess Web. Tal cual mi nombre, un blog de WordPress así hecho como podía. Y me acuerdo que siempre estaba mirando los rankings, a ver qué páginas estaban ahí y tal, pero además, como no tenía ni presupuesto ni herramientas, era aquello de forma manual y tal, y la verdad es que disfrutaba y ni siquiera sabía que eso era SEO, ¿no? Era como un poco así de experimentar y ir probando. La verdad es que me gustó mucho la experiencia y luego, de forma natural, esa plataforma fue creciendo y se convirtió en una pequeña startup que se llamaba chesslife.com. Era una plataforma donde la gente podía jugar ajedrez, tenía ahí a sus amigos y era un poco así, un pelín más profesional. Y allí sí que me puse a hacer cursos, a investigar, a coger herramientas, todo lo máximo que podía.
Y la verdad es que fue una de las experiencias más bonitas que tuve, no tan solo a nivel de conocimientos de SEO, sino sobre todo a nivel de cómo crear una startup desde cero sin saber casi. Y fue, creo, en ese momento donde realmente ya me entró la pasión en vena por el mundo del SEO. ¿De qué año estamos hablando para situarnos temporalmente? Más o menos serían como 5 o 6 años. Bien. A partir de allí ya todo fue cambiando de un país a otro. Esa startup fue adquirida por una empresa alemana, me fui a hacer SEO allí, casi un año. Después de ese año también di otro vuelco y empecé a trabajar para chess.com, y es seguramente el proyecto más grande y más heavy con el que me he afrontado. Más que nada porque estoy yo solo y es un proyecto bastante grande, así que muy contento de poder aprender cada día con ese proyecto. ¿Actualmente en qué lugar del globo estás? Ahora mismo estoy en España, en Tarragona, aquí cerquita de la costa y tal, así que muy bien. Bien, ahora trabajando desde ahí. Sí, ahora ya desde aquí. ¿En forma remota? Sí, lo bueno es que chess.com, por ejemplo, es una empresa de 150 personas ya, y todos al 100% trabajan de forma remota. Es una pequeña locura, pero de momento funciona. ¿Y con gente de España en su mayoría o no? ¿De fuera de España? La verdad que en España me parece que somos 3. Ah, bien, o sea, no, casi así nadie. Que, sí, tenemos gente en todo el mundo y la verdad es que es muy bonito poder contribuir y trabajar con personas de lugares tan diferentes. En lo que es un poco la zona horaria, sí que ya es un poco locura a veces, pero lo demás es un 10. ¿Qué zona horaria usan como referencia? El Pacífico, Unidos. O sea, sí, Estados Unidos. O sea, te juega un poco en contra eso. Sí, no, básicamente lo que hago a veces es cambiarme el horario también y trabajar en su zona horaria, porque claro, entre reuniones y cosas al final es mejor poder estar un poco sincronizados también. O sea, por ahí tenés que trabajar de 12 del mediodía a 8 de la noche de tu hora local. Sí, o quizá algunas noches así, pero al final, ya te digo, como tenemos libertad para organizarnos también, no hay problema. Claro. Y bueno, contá un poquito. No, antes te voy a hacer otra pregunta. Me decías, sos un jugador de ajedrez. O sea, sí. Estuve buscando. Yo soy un jugador muy amateur de ajedrez. Que está ahí dando sus primeros pasos online y demás. Estuve buscando ahí, tenés unos puntajes Elo bastante altos. O sea, estamos hablando de alguien que juega hace mucho y juega bastante, ¿verdad? Bastante, sí, bien ya no lo sé. No, yo de pequeñito sí que creo que me cogió la vena bastante fuerte y aprendí a jugar con 4 o 5 años y enseguida se me enganché muchísimo, jugaba cada fin de semana, entrenaba y tal, y hubo un momento en que sí que pensé en dedicarme un poco, jugaba campeonatos de Cataluña y es como que estaba un poco ahí en intentando dar el paso. Pero luego ya entre los estudios y una cosa y otra ya dije, tantas cosas no puede ser, así que me decanté más por lo que viene a ser la carrera profesional y tal, pero la pasión la sigo teniendo y mira, casualidad que trabajo en una empresa de ajedrez, así que no ha desaparecido de mi vida tampoco eso. Me intriga saber si las 150 personas que trabajan ahí también juegan el ajedrez, o habrá algunos que lo odian por completo, por ejemplo. Que si ven espero que nadie lo odie, más que nada porque sufrirían un poco día a día, pero sí que es verdad que mucha gente no sabe jugar y hay veces que para ciertas cosas es necesario de programación y tal, y a veces hacemos como clases o lecciones y tal para que todo el mundo pueda tener como una base, ¿no? Porque hay veces que se tratan temas muy simples, pero hay veces que son temas más complejos y tal, y sí que es verdad que es gracioso que hay gente que no sabe. Claro. Rebobinemos un poco en el tiempo. Quiero que me cuentes algo que ahí mencionaste por arriba, que es cuando te compran, cuando adquieren esta startup que tenías, que era Chess Live, ¿verdad? Sí. La adquiere una empresa que ya estaba funcionando. Sí. Se merge. Sí, exacto. Básicamente es hoy en día la segunda empresa de ajedrez más grande del mundo. La primera, chess.com. ¿Y cuál es Pequeña la segunda? nota ahí. ¿Y Chess?
No, Chess24 y Lichess están ahí. Y justamente Chess24 fue esta empresa que la adquirió. Por eso me fui a Alemania a trabajar un año y tal. La verdad que también fue una experiencia muy, muy curiosa. No tanto a nivel profesional, sino a nivel personal, porque me fui con mi mujer y los dos no teníamos ni idea de alemán. Y fue un poco allí iniciar la vida a la aventura, así que a nivel personal fue todo un reto, la verdad. Bien, la startup que era de tu propiedad, ¿se podía jugar ahí o era principalmente comunidad y contenidos? Era una mezcla de jugar, donde tenías como tu perfil, tus estadísticas, podías jugar, entrenar. Y la verdad que era una comunidad bastante bonita y llegó a crecer a casi más de 100.000 personas en 150 países. Y empezó como un proyecto así como de la nada y la verdad es que poco a poco fue creciendo. Fue un proyecto muy, muy bonito, la verdad. Bien, cuando estás en la compra, bueno, entiendo, te ofrecen mantenerte en el equipo y ahí ya pasás a tener un rol específico de SEO marketing y growth. Exactamente, sí. Al final es el puesto un poco que lo hace todo, ¿no? De que decimos siempre de que el SEO también hace marketing, hace growth, hace un poco ahí de todo. Pero sí, básicamente era eso. Bien, ¿y cómo fue dar el salto de digamos, una empresa más chiquita entiendo también con objetivos distintos? Porque cuando tenías la startup, no, me imagino, no es que se competía contra Chess.com y luego cuando pasás a Chess24, sí se compite contra Chess.com, contra Lichess, contra los grandes players. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese salto de escalabilidad y de objetivos? También trabajar, me imagino, con mucha más gente en la totalidad de la empresa, más allá de que te dejen solo en el SEO. Contá un poquito de esos desafíos cuando pasaste ahí. Sí, al principio era curioso porque yo cuando estaba en Chess Life realmente tenía la sensación que no competía con nadie porque era como una comunidad de amigos, ¿no? Donde sí que había mucha gente, pero simplemente nos dedicábamos a crear lo mejor posible de la comunidad de ajedrez y luego que la gente disfrutase y tal. No era tanto un proyecto como lucrativo, que íbamos allí a full a competir. En cambio, al hacer el paso a Chess24 sí que los objetivos cambiaron, ya el foco estaba mucho más puesto en, mira, estos son los players del mercado, hay que ir a por ellos y el cambio de chip fue un poco así, pero la verdad es que fue bien y sobre todo me permitió aprender bastante en lo que es cómo analizar las empresas del mercado y cómo luchar un poco en un mercado donde realmente hay pocos jugadores, pero juegan muy fuerte. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí antes de pasar a Chess.com? Me parece que fue un poquito más de un año, porque primero estuve unos meses en remoto desde aquí y luego sí que me fui para allí. Así que sí, algo más de un año. Bien. ¿Estuvo relacionado con la posibilidad de volver a España el cambio? O sea, fue básicamente trabajo remoto, desde acá, desde donde me dejen, pero me vuelvo. Sí que es verdad que vivir allí tiene cosas muy bonitas, ¿no? Y tiene paisajes, la ciudad en sí, la gente y todo. El problema es que el tiempo no tiene nada que ver. Vivir allí, estábamos en invierno a menos 10 grados, se iba el sol a las 3 y algo, 4 de la tarde. Y la verdad es que era un poco una vida solo trabajar y vivir poco. Y eso poco a poco, con el tiempo, al final va marcando un poco. Y en cambio yo creo que en España tenemos mucha suerte de poder tener un buen clima, una buena zona y es un poco, creo desde mi punto de vista personal, un poco mejor de calidad de vida que no tanto el sistema enfocado de trabajo. Y bueno, pasando a tu trabajo actual, me decías que estás ahí un poco solo, al menos con el rótulo SEO. O sea, si buscamos en LinkedIn pones seochess.com y sí. Aparece una sola persona. Sí. Yo lo que he intentado, si me permites una nota aquí, por favor, sí, es intentar colocar la nota de SEO en más gente del equipo y intentar convencerles de que esto estaba muy bien, ¿no? Me acuerdo al principio de que realmente
no teníamos como ni equipo de programación dedicado a SEO, ni el equipo de contenido estaba como bastante aislado de lo que es el posicionamiento, equipo de traducciones. Entonces, poco a poco fui intentando enamorar a cada parte del equipo para que tuvieran eso como dentro de ellos e intentar también contagiarles la pasión por este mundo, ¿no? Claro. Es interesante porque es un sector que creo que a priori nos surge cuando hablamos de los típicos sectores que se nutren del SEO. Creo que, bueno, están los medios de comunicación, los e-commerce, plataformas más de, no sé, de compra de pasajes, de reserva de hoteles, ese tipo de plataformas. Pero luego sitios de este estilo, que no, la verdad no sabría incluso cómo catalogarlos. A veces no parecen ser un área susceptible de ser beneficiada por el SEO. O al menos, si me lo decís rápido, no se me ocurre. Digamos, ¿cuáles son los objetivos? Yendo más de forma directa, ¿cuáles son las keywords que te dan un bono a fin de año si lográs posicionar? La verdad es que cuando yo empecé en el proyecto también creía lo mismo que tú. Que digo, buah, esto es un proyecto vertical de ajedrez. Al final el volumen será limitado a las palabras principales, ¿no? Y tampoco era tanto. Toda la keyword que tenga ajedrez, pero ¿y después qué hago? Sí, no, por eso. Entonces, al final, con el tiempo me he llegado a dar cuenta de que hay, primero, muchísimas palabras en el mundo del ajedrez y, segundo, muchísima gente que no es jugadora activa, pero está interesada en el ajedrez. Y ahí se expande bastante el número de personas y hemos llegado a ver números muy, muy heavy, la verdad. Por ejemplo, hace poco, relativamente poco, fue el Campeonato del Mundo de ajedrez y llegamos a tener más de 100.000 personas online ahí siguiendo una retransmisión de un eSport, que es el ajedrez, que dices, a priori parece súper aburrido ver a gente jugar ajedrez, no es algo que te pondrías a ver un sábado por la tarde, ¿no? Pero la verdad es que sí que es tremendo la cantidad de crecimiento que tiene este mercado. Bien, entonces, digamos, tienen las keywords que se me vienen a la cabeza, ¿no? Play chess online, etcétera. Sí, en orden sería como en el mercado inglés, por ejemplo, sería chess, luego chess online y online chess. Y luego ya play chess online, un poco las long tail, un poco variaciones. Pero principalmente sí. Hay algo muy curioso y que en esto sí que el fundador de chess.com tuvo bastante acierto, es que la empresa en sí es chess.com, la URL. Entonces, nada más buscar chess, Google entiende que estás buscando chess.com, no que estás buscando ajedrez en inglés. Y claro, ahí sí que partimos de una posición un pelín como preferente. Además, combinado esto con la estrategia de SEO, sí que intentamos machacar bastante esto. Quizá el reto más importante, y la verdad que esto me encantaría poder explicártelo después si quieres, fue el proyecto de internacionalización, ¿no? O sea, hace casi ya 2 años y medio cuando empecé, la web estaba traducida a varios idiomas. El problema es que casi no había trabajo de SEO hecho y, por ejemplo, lo más básico de marcar los idiomas con los href no estaba hecho. Entonces, para Google solo existíamos en inglés. Y poco a poco se trató de crear como cada chess.com en cada idioma y no solo a nivel de URL, sino a nivel de contenido, crear vídeos, crear artículos, noticias. Y creo que ha sido uno de los mayores retos el intentar posicionar chess.com en cada país del mundo. Y ahora, por ejemplo, después de este tiempo, si buscas chess en el idioma nativo, por ejemplo en español ajedrez o en alemán schach, somos el número 1 en todo el mundo, en 90 y algo % de los países. Me gustaría que hablemos de eso. Es algo súper interesante la internacionalización, que además si se hace bien parece sencillo, ¿no? En algún sentido, sí. Pero es muy fácil hacerlo mal a la vez. A mí me pasa que cuando le muestro a clientes lo que estamos haciendo, internacionalizando sus webs, o les explico el proceso por el cual se pueden abrir a nuevos mercados, a nuevas SERPs, más que a nuevos mercados, es como, bueno, pero es sencillo. Sí, pero si pones mal un tag, revienta todo. O sea, es muy fácil equivocarse. Contá un poquito cómo es la estructura de Chess a partir de esta nueva internacionalización. ¿Tienen versiones por idiomas, versiones por país? ¿Están en subcarpetas o subdominios? Un poquito de detalle de cómo se armó esa arquitectura. En este sentido, lo bueno es que como no había nada hecho, pudimos construir desde cero. Y eso, la verdad que
Hay veces que es complicado porque te encuentras a veces con proyectos donde la estructura técnica ya está hecha y a la mínima que tocas algo hay como 1000 efectos laterales y entonces ahí sí que es complicado. En cambio en chess.com pudimos crear todos desde cero y entonces eso sí que nos permitió intentar hacer las cosas bien. Y en este sentido la URL principal es chess.com y luego tenemos todo lo que es cada idioma en una subcarpeta, lo que sería /es para España. Sí que lo que es por país solo diferenciamos en Portugal y Brasil. Todo lo demás, por ejemplo, el dominio sirve tanto a España como a Latinoamérica. Y luego en Brasil sí que, por ejemplo, hacemos PT-BR para Brasil y PT simple para Portugal. ¿Por qué? Porque eso me interesa esa diferenciación. Más que a nivel técnico, era sobre todo a nivel de idioma. Tenemos como equipos nativos de tanto de Portugal como de Brasil y nos dábamos cuenta de que había bastantes diferencias en lo que es el idioma y nos gustaba como proporcionar una experiencia más local, ¿no? Tanto a nivel de expresiones y tal. Es quizá pasaría lo mismo con España y Argentina, ¿no? La verdad es que pensándolo así sí que deberíamos hacerlo más, pero en ese momento lo decidimos así y fue básicamente por eso. Claro. ¿Y cuántos, en cuántos idiomas está? O sea, no cuántos idiomas, digamos, ¿cuántas versiones actualmente tenés en Chess? Si no me equivoco, serían 35, un poquito más, me parece. Ah, un montón. Sí. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de sitemaps por idioma o hacer pequeños cambios en los hrefs del idioma, sí que es un poco un festival de código, pero más o menos la verdad que tenemos equipos de programación bastante buenos, todo el mérito es suyo y lo tienen todo bastante automatizado para que a la hora de cambiarlo todo sea como uniforme y tal, así que en este sentido muy bien por ellos. Claro. Y alquilar versiones en idiomas donde antes no había, me imagino que fue como una decisión que atrajo mucho tráfico. Sí, básicamente a nivel de tráfico, por ejemplo, hace 2 años y medio la web estaba generando alrededor de 1 millón de visitas orgánicas al mes, solo en el mercado inglés. Y poco a poco tuvimos que construir cada posicionamiento de cada mercado. Y ahora mismo estaríamos hablando de casi 6,5 millones de visitas orgánicas al mes. 6,5 millones. Sí, más o menos. Para un juego como el ajedrez me parece espectacular, ¿no? De que haya tanta gente buscando cada día cómo jugar, noticias o herramientas de aprendizaje. Sí, totalmente. Contenido que se genera automáticamente. Estuve mirando y bueno, tienen perfiles, por ejemplo, que veo que se indexan. Tienen un foro también, si no me equivoco. Sí. Digamos, hay muchas páginas, entiendo, que se generan y que se indexan y demás que son generadas por los usuarios. ¿Cómo se integra eso en bueno, generados o semi-generados por los usuarios? Que tienen que ver con lo que los usuarios hagan. ¿Cómo se gestiona eso y cómo se hace que no se vaya de las manos? Sí, seguramente es la parte más compleja que abordamos al principio del proyecto, porque tienen los usuarios como una vía de entrada de contenido a través de la web que es muy difícil para nosotros controlarla. Entonces, nada más llegue al proyecto, recibimos una penalización bastante fuerte de Google porque nos estaba entrando muchísimos contenidos de spam en categorías ocultas, en paginaciones, cosas que así a primer ver no eran visibles, pero estaban generando una cantidad de spam alucinante. Entonces ya lo que hicimos fue no indexar miles de páginas, luego añadir nofollow a todos los enlaces de todas las webs. O sea, ahora mismo estaría guay hacer un pequeño concurso de encontrar a ver si hay algún puesto, hay algún lugar donde se pueda aún añadir un enlace en chess.com. sería como un buen hackathon, ¿no? Claro, es como cuando se hackean. El primero que lo hackea, en este caso el primero que saca el enlace. Pasa que los que sepan si hay algún enlace, me parece que prefieren sacar el enlace a participar del concurso. Está ese problema en el SEO. Pero sí, básicamente había... Bueno, y hay aún muchísima gente intentando enlazar desde sus perfiles, desde foros y tal, pero ahora al estar controlado ya es otro tema, pero al principio sí que dolió bastante. ¿Hasta qué parte coordinás la
la parte de contenidos. O sea, hasta ahora, y es algo bastante común en muchas personas que trabajan como SEO in Company, es como que se coordinan muchísimas áreas. A veces no es que se ejecuten, pero tenés que estar muy encima de darle la visión SEO y la supervisión SEO para que no hagan nada mal. Sí. No sé si coincidís con esta sensación. Sí, no, yo nunca trabajé en Company, pero cada vez que entrevisto a alguien es eso. Es como, no, contenidos, toda la cuestión técnica, toda esta internacionalización, toda esta cuestión de arquitectura. Y es como, claramente no es que estén haciendo todo eso, porque no te dan las horas, ni comprimiendo las horas de un mes en un día. Pero sí están pendientes de que todo eso se haga bien, porque una sola cosa que se haga mal puede tumbar todo el resto. Sí, yo creo que es lo que comentaba al principio de intentar contagiar la importancia de SEO a cada área de la empresa, porque yo seguramente la cosa más difícil que me encontré es que hasta ahora no se había hecho casi SEO en la empresa, lo que es brutal teniendo en cuenta la posición donde estaban ya. Y entonces cada departamento, tanto el de programación como contenido, tenía unas guidelines, una manera de hacer ya muy marcada, como muy estricta. Y de repente venir y decir, no, mira, tenemos que hacer esto porque es bueno para posicionar, nos ayudará a generar más tráfico. Y es como que se cuestionaban mucho cada pequeño cambio, cada cosa. Y no fue hasta que aceptaron un poco esas nuevas maneras de hacer y vieron resultados que dijeron, buah, esto de verdad funciona, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo bien. Y ahora es como que cada departamento está muy en línea con las buenas prácticas, hay creadas guidelines para tanto programación como para contenido, para un poco de todo. Y la verdad que creo que es quizá la parte más importante de un SEO, tanto si estás in-house como si estás a modo de agencia, el poder contagiar la importancia del SEO en una empresa. Coincido. Y puntualmente te quería preguntar en el área de contenidos, ¿hasta qué punto te involucrás? Porque digo, teniendo tantos idiomas, me imagino que la cantidad de contenidos que se genera es muy alta. Sí. Bueno, estimo que hay una parte de contenidos más evergreen. Estimo, esto corregime si no es así, estimo que habrá una cuestión más orientada a, bueno, las mejores aperturas. Y que aperturas es una forma de jugar los primeros movimientos en ajedrez. Y habrá otro tipo de artículos enfocados a, no sé, al mundial de ajedrez, por ejemplo, que es algo que se busca en un determinado momento. Pero al ser en tantos idiomas, debe ser un gran volumen de contenidos. Y bueno, me imagino que no revisarás uno por uno. O sea, ¿cómo se gestiona el proceso de contenidos ahí internamente? Sí. Muy buena pregunta. Y tal cual, tienes muy buen ojo de SEO, así que, porque realmente contenido evergreen, como has dicho, tenemos lo que es nuestra guía, como una guía maestra de cómo jugar ajedrez, que hace nada la rehicimos y está disponible en todos los idiomas, está optimizada y si pones How to Play Chess está ahí liderando. Y luego, como muy bien dices, hay como dos partes. Tenemos estos 2 últimos años, hemos estado trabajando con el equipo en crear como un artículo para cada contenido evergreen, tanto de cómo jugar, mejores aperturas, mejores defensas, para intentar proporcionar como artículos que siempre generen tráfico. Y luego la otra parte es artículos puntuales para super eventos, donde ahí sí que intento estar súper encima para asegurar que cada cosa esté bien y hablar con el equipo y todo. Y luego está un poco lo que es la revisión general de todo el contenido que se genera, que al día se pueden publicar muchísimos artículos en varios idiomas. Entonces ahí lo que intenté hacer, y creo que ha ido bastante bien, es el de proporcionar como unas guías de cómo tiene que ser más o menos un artículo, qué cosas ha de tener. Y sobre todo aquí el equipo técnico ha ayudado bastante, porque pese a tener nuestro propio código, tenemos herramientas para editar URLs, hacer redirecciones y todo nosotros mismos, sin necesidad de pedirle a un programador cada vez que haga algo. Y la verdad es que eso da mucha flexibilidad a la hora de trabajar con contenido y tal. Pero sí, ahí al principio sí que fue mucho trabajo de revisar uno a uno las cosas, pero luego una vez se hacen ya un poco las guías y tal, sí que creo que va todo un poco más fluido. Bien. ¿Se externaliza la creación de contenido o si se realiza internamente con gente del equipo? Sí, en este sentido todo lo hace el equipo internamente. Y
la verdad es que es algo que nos gusta mucho para atraer talento. Lo que hacemos es intentar, realmente no trabajamos con ningún agente externo ni nada, sino simplemente vamos fichando a profesionales de cada sector e intentamos poco a poco ir asignándoles más proyectos hasta que tienen ya una posición dentro del equipo. Hay un equipo de contenido bastante grande, tanto a nivel de artículos y noticias como videoproducción, y luego hay un pequeño equipo que ahora hemos creado para crear especialmente artículos para SEO, tanto a nivel de biografías de jugadores, que ahora estamos creando, como otros artículos evergreen, como comentabas. Bien. Es difícil... cambio de tema y paso a una cuestión más subjetiva. ¿Es difícil desmotivarse si trabajas para el líder de un sector? Hostia, muy buena pregunta. Y justamente para mí la motivación es quizá el factor más importante a la hora de trabajar, porque una vez estás motivado es como que no hay límite, no sientes esa energía, ese fuego dentro de ti, y la verdad es que para mí es súper importante. Pero la verdad es que intento siempre mantenerla arriba, más que nada porque independientemente de la distancia que haya con el segundo, es como que las metas te las marcas para ti mismo y no respecto a competidores, ¿no? Es, por ejemplo, si el competidor crece tal, yo no intento decir, vale, pues que mantengamos la distancia, sino simplemente, si este mes hemos tenido 6 millones, pues el mes que viene vamos a por los 6,5 o 7, independientemente de lo que haga el otro. Entonces, esa manera de hacer creo que, primero, evita mucha presión y muchos nervios para estar mirando cada día a competidores, y además nos permite como trabajar realmente para nuestras metas y no condicionados por otras empresas. Claro. Otra pregunta que me surge, teniendo en cuenta todas las áreas que mencionaste, digamos, todas las áreas con las cuales tenés que interactuar para que las cosas fluyan, y me imagino hacer un seguimiento y demás, me intriga cómo es un día común de trabajo. Por ejemplo, no sé si ayer, hoy estamos grabando esta entrevista un día martes, no sé si ayer lunes fue un día como... común en tu vida laboral, de esos que se repiten generalmente, pero en ese caso me gustaría que cuentes más o menos cómo te organizás en tu día a día para hacer que todo eso fluya. Me imagino que no podés desconectarte una semana del trabajo, de las calls, por ejemplo, porque empiezan a tocar botones y te desindexan partes de la web, esas cosas que pasan. Justamente, el lunes volví de vacaciones de una semana, así que es gracioso lo que comentas, y la verdad es que al principio me costaba bastante más lo que es desconectar, porque lo que comentas, al tener tanta gente haciendo cambios de código diarios, sí que te entra ese miedo en el cuerpo de decir, hostia, llevo un año trabajando en esto y lo mismo me desindexan aquí la home o tal. Y hace un par de semanas nos pasó algo así parecido, no con la home, pero con 3 páginas muy importantes para nosotros que... teníamos que desindexar unas paginaciones que no tenían valor, y un programador se le ocurrió que esto había que hacerlo de manera integral y desindexar también la primera página, la cual era como la que tiene más valor. Y casualidad que estaba haciendo un análisis con Screaming Frog y tal, y lo vi y digo, madre mía, un poco más y me caigo de la silla. Pero entonces también sirvió para aprender. Así que ahora mismo lo que tenemos son muchísimos sistemas de alertas automatizadas para que cuando se realicen cambios de código y tal, realmente me lleguen avisos inmediatos. Entonces, tanto a nivel de descripciones, títulos, no index y tal, entonces digamos que no puede pasar nada sin que yo me entere a nivel de SEO. Así que eso sí que realmente me quita un peso súper grande de encima, porque antes eran bastantes nervios. No sé si se pueden decir nombres de marca. Sí, acá podemos decir cualquier cosa. Y por supuesto, nombres de herramientas SEO mucho más. Vale, con Screaming Frog se me coló ya sin preguntar. Pero hace nada descubrí una herramienta. Sí, se llama Content King. Y la verdad es que creo que ha sido un gran alivio para la empresa, porque es lo que te decía, que te analiza diariamente todos los cambios y te envía alertas al correo, se puede sincronizar con Slack y tal, y básicamente es como tranquilidad para el equipo de decir que cualquier cosa que pase tú sabrás que eso está controlado. Y luego tenés muchas reuniones de seguimiento con los diferentes equipos, esas cosas de empresa ya mediana, grande, donde tenés esas dailies.
donde hay 45 personas en call, todos se ponen en silencio y hacen otras cosas. Quizá esa parte hay como dos versiones, ¿no? Por una parte, somos una empresa súper plana, no hay como mandos intermedios, nada, sino que todo el mundo sabe su área de responsabilidad y no existen realmente estas reuniones. Hasta ahora, en estos 2 años y medio, no he tenido ninguna reunión quizá con más de 5 o 6 personas, porque todo el mundo está como muy bien enfocado y organizado y sí que no hay... Todo se basa mucho en reportings, en comunicación a través de Slack y tal, y no hay esas reuniones tan grandes. Pero por otra parte, sí que quizá que esta parte de presencial, de ver a todas las caras y tal, sí que a veces lo he echado un poco de menos, porque es la parte de remoto que quizás es más dura, ¿no? El de estar aquí como solo delante del ordenador y tal, y por mucho que exista la comunicación escrita, siempre es como peor que, yo que sé, ver a alguien, cómo estás y tal, que es lo que se intenta mantener. En esa parte sí que es verdad que una vez al año el CEO reúne a todo el equipo en América y sí que nos encontramos todos y la verdad que hacen un gran esfuerzo por traer a todo el mundo de todos los países, que parece una locura pero se consigue y esa parte sí que es súper bonita. Sí, hablando, a mí el trabajo remoto es algo que me apasiona mucho y soy bastante de leer historias sobre empresas que trabajan remoto, que me imagino que conocerán internamente porque son un poco como las empresas más difusoras de esta modalidad de trabajo. No quiero ahondar ahí porque creo que podemos estar 2 horas más hablando de eso porque realmente es un tema que me apasiona. No sé si coincide tanto la audiencia. Acá si fuera un canal de YouTube diría dejen un comentario abajo si quieren que hablemos más de trabajo remoto. Pulgar arriba ahí, ¿no? Tal cual, pulgar arriba, 5 estrellitas. Para ir finalizando, me comentabas que estás embarcado o empezando a embarcarte en un proyecto SEO más personal. Sí, la verdad es que hasta hace poco, bueno, relativamente poco, estaba dedicado exclusivamente a chess.com y últimamente empecé a coger algunos proyectos a modo de freelance y tal, tanto a nivel para ayudar como sobre todo a nivel de formación, ¿no? Me cuesta mucho encontrar cursos de SEO que realmente valgan la pena y justo hoy leía un artículo tuyo sobre cursos de SEO y cómo aprender y digo, ¡buah! Casualidad que estaba hoy pensando en esto y realmente me costaba muchísimo encontrar profesionales que te aportaran mucho y tal. Entonces lo que decidí es ayudar a empresas, trabajar con ellas y sobre todo intentar aprender de cada sector, ¿no? Porque al final chess.com es un proyecto súper bonito, pero está dedicado al mundo ajedrez y realmente gestionar un e-commerce, gestionar una tienda online o otro tipo de vertical es totalmente otro mundo. Y justamente por eso, ahora hace poco que he creado una pequeña agencia SEO con mi mujer que se llama SEO Alive y estamos dando los primeros pasos tanto en España como en Estados Unidos y gestionando los primeros clientes y tal, así que es un poco una nueva aventura donde veremos qué pasa, pero la verdad que con mucha ilusión y cariño que le estamos poniendo. De cara al futuro, la idea de eventualmente trabajar full time manejando varias cuentas y varios clientes y varios proyectos es algo que te entusiasma. La verdad que sí. La verdad es que es como el poder ayudar a empresas y gestionar los diferentes proyectos, la verdad es que me parece muy gratificante y una experiencia muy, muy bonita, ¿verdad? Bien. Recordame cómo era el nombre y ya tenés web, te pueden encontrar en algún lado, te hacemos un poco de publicidad, a ver si eso te... Te lo agradezco y espero que no se lo tomen mal, que aún está medio en construcción, así si se encuentran cosas raras que no se enfaden con nosotros, pero sería SEO Alive, que sería como el SEO vivo, de que siempre está ahí, ¿no? De mantener algo ahí, la llama viva. Así que es SEO de SEO y luego Alive, alive.com. Bien, perfecto. Lindo nombre, debo decir. Gracias. ¿Idea tuya o de tu mujer? El nombre. La verdad es que es suya y menos mal que es suya y no mía, porque si hubieran sido algunas de mis sugerencias, creo que hubiéramos ido a la quiebra pronto. Enroque SEO. Jaque Pastor SEO. Sí, ¿no? Bueno, David, nada, agradecerte mucho el tiempo dedicado a venir a La Máquina del SEO, a hablar un poco de... Bueno, un poco de SEO, obviamente, y puntualmente en esta vertical que es el ajedrez, que la verdad no... Sos la primera persona que conozco que
que trabajó tanto y en empresas tan grandes exclusivamente sobre esta temática. Sí, sí. Temática que, como te digo, además me gusta mucho. Así que la verdad que ha sido un placer. No sé si querés decir algo que me haya olvidado de preguntarte o algo así, o querés solamente mandar saludos. Este es un buen momento para hacerlo. Me gustaría darte las gracias a ti, sobre todo porque me parece espectacular lo que estás haciendo en la máquina del SEO y sobre todo compartir conocimiento, y muchas veces hay grandes profesionales que están como un poco en la sombra, y yo creo que proyectos como el tuyo son los que le dan un poco como de visibilidad. Hay gente que has traído realmente que es espectacular y sobre todo la manera en que lo enfocas y todo, felicitarte y eso, saludos principalmente a ti y darte la enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido el objetivo desde que empezamos con esto, así que la verdad que es súper reconfortante sentir que al menos en algunas personas eso lo notan así. Así que la verdad que agradecerte tus palabras. Y bueno, ¿tenés redes sociales donde te puedan encontrar los oyentes? ¿Te buscan únicamente en SEO Live? Si no. La verdad es que Facebook casi no lo utilizo. Hace tiempo que ya le perdí todo el amor. No, sí, pero... Facebook ya es para gente de otro siglo. Pero en Twitter y en LinkedIn la verdad que sí que estoy allí. Realmente en LinkedIn ponen David Kaufman y debo aparecer por ahí, y en Twitter me parece que es David Kaufman 17, si no me equivoco, 16, pero sí, intento estar activo, siempre compartiendo un poco novedades de SEO y tal, y sobre todo porque al final nos gusta, ¿no? Y es lo que llevamos dentro, así que encantado de recibir a la gente y hablar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, David, de vuelta por venir a la máquina del SEO. Nos seguiremos, nos cruzaremos en alguna oportunidad, de forma virtual o de forma presencial. Y bueno, a todos los oyentes que llegaron hasta aquí, también un saludo muy grande y nos vemos en la semana que viene con un nuevo episodio de La Máquina del SEO. Chau.